Los 10 coches más extraños jamás fabricados por Chrysler. ¿Alguna vez has mirado a un auto y pensado, ¿qué estaban pensando? Bueno, porque Chrysler ha estado preguntando eso sobre sus propios diseños durante décadas. Desde los autos que fueron comercializados exclusivamente para mujeres con bolsas Match, a experimentos con combustible de jet que podrían correr en tequila, la historia de Chrysler está llena de extraños automóviles que te hacen preguntar si su equipo de diseño estaba bebiendo el mismo combustible. Confía en mí, a medida que llegamos al número 1, entenderás por qué algunos de estos pertenecen a museos, mientras que otros pertenecen a terapia, así que haz clic en el botón de me gusta y suscríbete. Porque estamos a punto de tomar un viaje de viento a través de las creaciones más extrañas de Chrysler. Número 10. El crucero PET llegó a las calles pareciendo un coche de carreras de los 30s que se atrapó en un pulgar de caramelo. Y de alguna manera, inexplicablemente, funcionó, al menos por un tiempo. Este retroestilo fue el cerebro del diseñador Brian Nesbitt, que aparentemente pensó que lo que América realmente necesitaba era un coche que parecía que pertenecía a una película de Dick Tracy. La cosa es que no estaba totalmente equivocado. Chrysler vendió más de $1.300.000 de estas cosas. El PT estuvo para el transporte personal, aunque la mayoría de la gente asumió que estaba para algo muy malo después de unos años en la carretera. Construido en una plataforma Dodge Neon, fue clasificado como un coche de luz para ayudar a la economía de combustible de Chrysler. Sí, realmente, este personaje de cartón en ruedas fue legalmente un coche. Venía con un motor de 4 cilindros de 2,4 litros que empujaba una enorme potencia de 150 HP. Todo ese estilo retro y la actuación de un coche de golf. Bueno, un coche de golf razonablemente rápido. Pero aquí es donde es raro. Chrysler estaba absolutamente loco con ediciones especiales. Hicieron una edición de madera con paneles de madera falsos, una edición de fuego con supuestamente gráficos de fuego. Incluso hicieron una versión convertible que parecía que alguien había tomado un cuchillo para un diseño ya cuestionable. Las proporciones eran tan bizarras que Top Gear la votó como su peor coche del año. Los británicos no se divertían, el interior era tan polarizante, los paneles retro eran un poco cool, pero el resto de la cabina estaba lleno de los tipos de plásticos duros que hacían que un coche de renta se rompiera. Tests de seguridad, digamos que el Instituto de Seguridad de Autos lo anotó como el último de 21 coches testados. El último, eso no es un rating que quieres cuando estás conduciendo en algo que ya se ve como un cartón. Número 9. La limusina Imperial Ghia. En 1957, Chrysler decidió que necesitaba una limusina para competir con Cadillac, pero en lugar de construirla, ellos mismos trajeron un plan tan convoluto que hace que las cadenas de suministro modernas se vean sencillas. Llevaron las cadenas de suministro parcialmente construidas a Italia, a un diseñador de coches llamado Ghia. Estos italianos luego cortaban los coches aparte, el producto final, un coche de tierra de 6.300 libras que fue posiblemente el coche de producción más pesado de América desde los años 1930. Estas cosas eran tan exclusivas que solo 132 fueron construidas en más de 9 años y costaron $18.500 en 1963, pero espera, es mejor, o peor, dependiendo de tu perspectiva, la calidad de construcción fue interesante. Como eran básicamente construidas a mano en Italia usando partes de América, el control de calidad era más una sugerencia que una regla. Las partes no siempre se unían correctamente, los espacios eran desiguales, algunos coches fueron construidos como modelos de 1964, pero tenían el estilo de 1965. Imagina explicar eso a un cliente. La clientela para estos monstruos incluía a Nelson Rockefeller y a Shah de Irán. Jackie Kennedy tenía uno como coche personal durante la presidencia de JFK. Incluso apareció en The Godfather Part 2 como un coche de Michael Corleone. Porque nada dice Mafia Boss como un híbrido italiano-americano que pesa 3 toneladas. La asociación finalmente se separó porque sorpresa, sorpresa, enviaban coches a Atlántico 2 veces y que los italianos los construyeran a mano y no son muy costosos. Chrysler reportó perder dinero en cada uno. Número 8. Concepto Chrysler Atlántico. Imagina esto, es 1993, el presidente Chrysler Bob Lutz se sienta a cenar probablemente después de unas bebidas y diseña un diseño de coche en un napkin. Ese diseño de coche sería uno de los más hermosos y bizarros conceptos que nunca se habían creado. El Chrysler Atlántico de 1995 era supuestamente una interpretación moderna de la Bugatti Type 57S Atlántico y lo hicieron. El Atlántico era asombroso,
Más de 200 pulgadas, pero menos de 52 pulgadas con una línea de terreno y curvas que pondrían a un supermodelo celoso. Tenía ruedas de 21 pulgadas en la frente y ruedas de 22 pulgadas en la espalda que eran absolutamente masivas para 1995. Todo se veía como si fuera un sueño de fiebre artística. Tom Gale, el jefe de diseño de Chrysler, lo llamaba asombroso. No estaba equivocado, pero aquí es donde las cosas se vuelven raras. El motor. El motor. Chrysler decidió que esta obra maestra retro necesitaba un motor de 8 pulgadas porque era lo que tenían los coches de lujo en los años 1930. El problema fue que nadie había hecho un motor de 8 pulgadas desde los años 1950. Entonces, ¿qué hizo Chrysler? Tomaron dos motores de 4 cilindros del Dodge Neon. El Neon, el coche de economía que los estudiantes del colegio corrieron. Se unieron dos de ellos para crear un motor de 4 litros de 8 pulgadas haciendo 360 pulgadas. Cuando los periodistas lo corrieron, estaban asombrados. Uno de los escritores dijo que sonaba como una horrible cacofonía cuando se levantaron las revoluciones. Imagina el sonido de dos Neons teniendo un argumento bajo tu cubierta. Eso es lo que sonaba este maravilloso coche de conceptos. El interior era hermoso con gajos de arte deco y texturas que parecían fibra de carbono. Pero ese motor, ese monstruo de Frankenstein de un motor, Bob Lutz lo amó. Tom Gale lo amó, pensaron que debía ir a producción. Los calculadores tomaron un vistazo a la complejidad de la manufacturación y el hecho de que se usaba un motor hecho de dos motores de economía que se unieron y decían absolutamente no. El Atlántico permanece una vez, ocasionalmente apareciendo en programas de autos donde la gente admira su belleza e intenta ignorar el hecho de que suena como un roto mezclador cuando se empieza. Número 7. Plymouth Prowler. El Plymouth Prowler se suponía ser un roble caliente de fábrica, un auto de producción de masa que traería el estilo del rodo de la calle de 1930 a la era moderna. Lo que Chrysler actualmente ofreció fue un carro caliente con el corazón de un minivan. Y sí, eso es exactamente lo que suena innovador. Cuando el concepto de Prowler debutó en 1993, se veía increíble. Ruedas de frente abiertas de estilo de motocicleta, un cuerpo que parecía que se metía en el suelo. Era como si alguien hubiera tomado un Ford Roadster de 1932 y lo hubiera enviado al gimnasio. La versión de producción llegó en 1997 y, increíblemente, se veía casi exactamente como el concepto. Esa debería haber sido la primera señal de alerta. El Prowler tenía un pequeño problema. Bueno, no pequeño, era en realidad un problema bastante grande. Bajo ese largo cinturón estaba un V6 de 3,5 litros de los LH de Chrysler. La producción duró de 1997 a 2002 con un breve rebranque como Chrysler para el año final después de que Plymouth fue asesinado. Solo 11.702 fueron hechas. El diseño se ha edificado remarcablemente bien y las personas todavía paran y miran cuando los ven. Luego escuchan el V6 y la magia se muere un poco. Es como encontrar a tu héroe y descubrir que está realmente en un baile interpretativo. No necesariamente malo, solo no lo que esperabas. Número 6. Chrysler TC por Maserati. Lee Iacocca tenía un amigo llamado Alejandro de Tomaso, quien proponía a Maserati. Sobre bebidas, decidieron construir un auto juntos. Esto ya suena como una mala idea, ¿verdad? Lo que sucedió después fue uno de los más caros fallos en la historia de Chrysler. El TC por Maserati era supuestamente un auto de deportes italianos exóticos, con relación con Estados Unidos. Lo que los clientes obtuvieron fue un LeBaron en un Tuxedo que costaba 2 veces lo mismo. El plan era simple, toma una plataforma LeBaron Chrysler y la envía a Italia, deja que Maserati la reforme, la envía de vuelta y la vende por $33,000. En 1989, eso es alrededor de $80,000 hoy en día, para lo que fue esencialmente un LeBaron. El problema comenzó inmediatamente. El proyecto fue atrasado por años porque los ingenieros Chrysler y Maserati no podían parar de discutir sobre literalmente todo. El TC tenía un grillo diferente, ruedas más elegantes, ventanas de puerta al portón y una tapa dura que podía ser retirada. Eso era todo. Y una etiqueta Maserati que la mayoría de la gente asumió que era falsa. Chrysler trató de justificar el precio poniendo el interior de la tapa dura y el hecho de que fue construido por Maserati. Los clientes comentaron que todavía parecía un LeBaron y que tenía el mismo motor de 4 cilindros turbo de 160 HP. Chrysler fue obligado a comprar 7.300 unidades de Maserati. No vendieron tantas. Bob Lutz luego admitió que todo esto costaba alrededor de $600 millones. Eso funciona hasta $82,000 por auto en pérdidas.
Para un LeBaron, el TC de Maserati encapsuló perfectamente todo lo malo de la ingeniería de la batalla de 1980. Toma un auto mediocre, agrega algunas batallas italianas, triplica el precio y espero que nadie lo notara. Hoy puedes comprar un buen TSE por alrededor de $7,500, lo cual es todavía probablemente demasiado para un LeBaron con delusiones de grandeza. Número 5. Dodge LaFemme. El departamento de marketing de Chrysler ha hecho un increíble descubrimiento. Para esos años, las mujeres a veces compraban autos. Su solución para entrar en este mercado era tan impresionante que es casi admirable su completa falta de conciencia. Crearon la Dodge LaFemme, el primer auto diseñado exclusivamente para las mujeres. Y por diseñado para, quiero decir, pintado en rojo y lleno de accesorios. La Femme fue un Royal Lancer personalizado, todo rojo, era como el coche de Barbie. En realidad pensaban que las mujeres estarían enamoradas de este carro. Alerta de spoiler, no lo fueron. Las ventas eran diminutas, menos de 1,500 fueron vendidas en 2 años. Chrysler dobló el concepto, los asientos ahora tienen pintura de oro porque nada dice elegancia femenina. Algo como sentarse en un glitter. Aquí está la parte realmente loca. Este viaje apenas comienza, lo más raro y sorprendente de Chrysler viene al final. Así que dale like, suscríbete y quédate hasta el último minuto porque no te lo puedes perder. Número 4. Chrysler ME412. Chrysler construyó un supercoche que podía hacer 248 km por hora. Tenía 850 HP de un V12. Pudiera llegar a 60 en 2,9 segundos. Fue más rápido que nada en la carretera en ese momento y Chrysler lo canceló porque era demasiado bueno. No, realmente, eso es lo que sucedió. Fue el lanzamiento de la luna de Chrysler. Este fue un misil de 2,880 libras con cuerpo de fibra de carbono diseñado para mostrarle al mundo que Chrysler podía construir un coche superpoderoso. El motor fue un trabajo de arte. AMG proporcionó un 6 litro V12 que los ingenieros de Chrysler luego atajaron para los dos turbochargers. El resultado fue 850 HP y 850 lb-ft de torsión en el 2004. Para dar contexto, el Ferrari Enzo contemporáneo produjo 651 HP. El McLaren F1, todavía el benchmark en ese momento, produjo 667 HP. El M412 se lo comería para el desayuno. Pero aquí es donde la política corporativa mató el sueño. Chrysler era propiedad de Daimler en ese momento y Mercedes había lanzado el McLaren SLR. Ese coche costó más de $400,000 para desarrollar y producir 617. El M412 era más rápido, mejor vestido y costaría menos. Los alemanes no estaban contentos. Los ejecutivos de Daimler gritaron cuando vieron lo que había creado Chrysler, así que lo cancelaron. Un coche superpoderoso mundialmente funcional fue asesinado por la burocracia corporativa. Chrysler había pasado un año y quién sabe cuántos millones de personas habían desarrollado el coche. Tenían prototipos funcionales. Los periodistas lo habían dirigido. Estaba listo para la producción, pero eso hubiera embarazado al SLR de Mercedes. El M412 sigue siendo uno de los mejores en la historia automotriz. Un Chrysler que podría haber tomado el mundo y ganado, pero fue asesinado porque era demasiado bueno en su trabajo. Número 3. Chrysler Norseman. Esta es una historia de fantasía, la historia de un coche tan avanzado, tan hermoso, que la muerte conspiró para ocultarlo del mundo. El Chrysler Norseman de 1956 iba a ser la estrella del circuito de autobuses de 1956. Nunca lo logró. El 26 de julio de 1956 se cayó con Andrea Doria del coste de Nantucket. Ha estado rociando el suelo del océano desde entonces. El Norseman fue el masterpiece de Virgil Exner. Un coche rápidamente recorrido con un techo completamente acantilado. No hay pilares A ni pilares BE. Solo una espectacular espuma de vidrio y acero que parecía flotar encima del coche. Era imposible. Era hermoso, era revolucionario. Chrysler contrató a Ghia en Italia para construirlo y pasaron 15 meses y $200,000 creando esta escultura rota. Eso es alrededor de 2 millones en el dinero de hoy. Los italianos se deshicieron. El cuerpo era de aluminio. El techo era un maravillo de ingeniería, solamente apoyado en la espalda. La espalda era una unidad de una pieza enorme, especialmente hecha por PGE. Tenía un techo solar que tomó la mayor parte del techo. En 1956, el interior contaba con 4 asientos, una consola a largo plazo y espaldas que se retiraban hacia las puertas.
Esto era cosas de la época espacial, un recuerdo de que a veces el mundo no está listo para el futuro. La mayoría de los diseñadores de Chrysler ni siquiera pudieron verlo. Las fotos son escasas, ahora solo existen dibujos y recuerdos. El coche del sueño que nunca existió. Número 2. Plymouth Barracuda. El segundo Chrysler más raro que se haya hecho no es realmente tan raro en el sentido tradicional, pero la tercera generación Plymouth Barracuda, específicamente los modelos 1970 y 1974, representa algo tan monumentalmente bizarro en la historia de Chrysler que merece este lugar. Este fue el coche que fue demasiado bueno para su propio bien y se abandonó justo cuando se iba a convertir en legendario. Imagínense esto, es 1970. Chrysler completamente rediseña el Barracuda. Crean lo que muchos consideran el coche más hermoso y musculoso que jamás se había hecho. Long hood, short deck, aggressive stance. Se veía como si estuviera a 100 km/h parada. El Barracuda viene con todo de un Slant 6 con combustible hasta el Mental 446 Pack y 426 Hemi. Este fue Chrysler a su pico absoluto, y luego se lo abandonaron. Las ventas estaban despintadas desde el primer día. Las empresas declararon guerra contra los coches musculosos. Los precios del gas estaban subiendo. Los modelos de 1971 vendieron casi la mitad de lo que hicieron los 70. En 1974, el motor más caliente que pudieras conseguir era un 360, haciendo una patética 2,45 HP. El coche que empezó como un terror de la calle terminó como una sombra neutra de sí mismo. Pero aquí está la parte realmente extraña. Chrysler lo canceló justo antes de que se hubiera convertido en algo increíble. Hoy en día, un convertible Hemi de 1971 vale más de $4 millones. Eso no es un tipo. $4 millones. Para un coche que Chrysler no pudo dar en 1974, habían creado uno de los más hermosos y capaces de hacer coches musculosos. Luego lo abandonaron justo cuando el mercado de coleccionistas estaba a punto de explotar. Es extraño porque representa la increíble capacidad de Chrysler de romper la victoria. Tuvieron el coche correcto en el momento incorrecto, luego lo mataron justo antes de que se convierta en el coche correcto en el momento correcto. Es como vender tu arroz en 1997. Claro, hizo sentido en ese momento, pero caray, se ve tonto ahora. El Barracuda sigue siendo un símbolo de Chrysler, casi un supernatural problema de tiempo. Demasiado temprano, demasiado tarde, nunca exactamente correcto. Número 1. Coche de turbina de Chrysler. Y aquí lo tenemos. El coche más extraño que Chrysler jamás había hecho. Un coche tan extraño, tan antes de su época, tan completamente asombroso, que hace que todo lo demás en esta lista parezca normal. El coche de turbina de Chrysler de 1967. Un coche apagado por un motor de jet que podía manejar cualquier cosa de gasolina a tequila. Sí, tequila. Y Chrysler dejó que la gente normal lo manejara. Esto no es un sueño de fiebre, esto realmente sucedió. El coche de turbina empezó como un experimento en los primeros años de los 50. Los ingenieros de Chrysler pensaron, ¿qué pasaría si pusiéramos un motor de jet en un coche? La gente normal habría parado allí. Chrysler pasó a la siguiente década actualmente haciendo esto. En 1963 tenían un coche de turbina funcional que era adecuado para dar servicio a los civiles. El motor tenía 130 HP, pero un toque masivo. Se apagaba a 22.000 RPM. Pero la parte realmente insana es que este coche podía manejar literalmente cualquier cosa flamable. Gasolina, diésel, querosene, combustible de jet, alcohol, perfume. En un evento de prensa lo hicieron con el número de Chanel. 5. Funcionó. El presidente de México lo hizo con tequila. Funcionó. Teóricamente podías manejar esto con vodka, aunque tu costo de combustible sería astronómico y probablemente hubieras desperdiciado una buena cerveza. Chrysler construyó 55 de estas hermosas bronces con cuerpos diseñados a mano de guía en Italia. 50 fueron enviados a los americanos regulares por periodos de 3 meses entre 1963 y 1966. No eran celebridades o VIPs, solo personas regulares que escribieron buenas letras a Chrysler. Imagínate eso hoy. Querido Tesla, me gustaría probar tu automóvil nuclear experimental. Gracias. El programa de usuario reveló algunos problemas. La economía de combustible era terrible, era demasiado silenciosa, así que tuvieron que añadir un sonido de ruidos para que los pasajeros pudieran escucharlo, y la procedencia era tan complicada que algunos usuarios destruyeron los motores tratando de encenderlo. En 1966, Chrysler reclamó todos los autos, luego destruyeron solo 9 de ellos. ¿Por qué? Importaciones. Los trajeron gratis como prototipos y mantenerlos significaba pagar grandes impuestos.
Así que los destruyeron. Los 9 sobrevivientes están en museos y colecciones privadas. Jay Leno tiene uno, porque por supuesto lo tiene. El auto de turbina sigue siendo la expresión máxima de Chrysler. Podría haber cambiado el mundo del automóvil. En lugar de eso, se convirtió en una nota. Un hermoso recuento de bronce cuando Chrysler asustó a los autos con motores de jet y dejó a las esposas de casa de Omaha conducirlos. Y eso es todo. 10 de los autos más extraños. Algunos estaban antes de su tiempo, algunos detrás de su tiempo, y algunos existían fuera de su tiempo totalmente. Pero cada uno representa un momento en el que alguien en Chrysler dijo: sí, y nadie tenía el buen sentido de detenerlos. Eso es lo que los hace brillantes, eso es lo que los hace terribles, eso es lo que los hace inolvidables. Escribe en los comentarios cuál creen que fue el más extraño. O si perdimos alguno de sus autos favoritos Chrysler. No se olviden de darle me gusta y suscribirse, y nos veremos la próxima vez cuando empecemos otro viaje de automotriz lleno de vergüenza o fama. Con estos autos es difícil decir la diferencia. Hasta la próxima.